Buenas noches nos dé Dios. Confirmen si se escucha bien. Si hay alguien que se está conectando por primera vez, bienvenido. Déjenos saber desde dónde se están conectando. Allí está Sumaya. Vamos a aceptar también a Sumaya. Hola, hola Carito, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo están todos? Gracias por acompañarnos. Desde Barranquilla, también hay alguien por allí del grupo de oración que se está conectando desde Coro, Venezuela, Colombia. Ay, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Mucha gente nueva, qué bendición. Bienvenido. Sí, bueno, muchas gracias. Aquí seguimos con las cartas de Padre Pío. Hoy están buenísimas. Para los que se conectan por primera vez, bueno, Sumaya y yo pertenecemos al grupo de oración Padre Pío. Sumaya desde sus inicios, yo hace 6 añitos, casi 7. Y tenemos 3 años escudriñando en la vida del Padre Pío. Primero leyendo libros que escribieron uno de sus asistentes que lo quería mucho y lo asistió 7 años, entonces muchos detalles sobre la relación del Padre Pío con las almas del purgatorio en otra oportunidad. Estas charlas son todos los lunes a las 6:30. Luego también leímos el libro sobre Envíame a tu ángel, aquella frase famosa del Padre Pío, esa relación bonita que tenía con su ángel de la guarda y un montón de anécdotas que el Padre Alessio Parentes, quien escribió ese segundo libro, vivió en primera fila. Esas anécdotas, esas cosas increíbles que le pasaban al Padre Pío con sus hijos espirituales y con ese gran cómplice que tenía el Padre Pío, que era su angelito de la guarda, que hacía maravillas en la vida del Padre Pío. Y ahora tenemos 101, este es el programa número 101, estamos leyendo las cartas que intercambiaba, se fue un poquito la señal, que intercambiaba el Padre Pío con sus directores espirituales. Estamos hablando de un Padre Pío jovencito, con una vida interior intensísima, intensísima, hasta ahora, ha estado en Pietrelcina, su ciudad de nacimiento, porque estaba muy mal de salud y no podía ejercer su sacerdocio como debía por problemas de salud. Ha tenido a sus directores espirituales detrás de él insistiéndole que así sea para morirse, pero que él tenía que regresar al convento. Y en eso estamos ahora. Nos dejaron en Ascua la semana pasada esas cartas y hoy estamos retornándolas de nuevo. Así que Sí. eso es un breve resumen. Todas las cartas están en el Instagram del Grupo de Oración Padre Pío y también en el YouTube hemos ido subiendo cada uno de estos programas. Ahí hay unos playlists con todos los programas, desde hace 3 años hasta ahora. Sí, 3 añitos ya, un montón de programas, 101, y bueno, mientras el Padre Pío nos permita, Papá Dios, nos quiera aquí vamos a seguir. Em, La semana pasada estuvimos leyendo una carta donde hay una señora, una de las primeras hijas de Padre Pío, de las hijas espirituales. Ella está muy malita, está enferma y pide ver al Padre Pío. Y quedamos donde el Padre Agostino, que es uno de sus directores espirituales, le pide que la vaya a ver, que recuerde que le había dicho a ella que la iba a visitar en algún momento. Y bueno, ahí quedamos. No sabemos si el Padre Pío va o no va. Y eso lo vamos a saber hoy, pero antes de comenzar a leer la carta, vamos a hacer una breve oración que además es escrita por el Padre Pío para la Virgencita. Así que en cada una de esas almas que están allí del otro lado de la pantalla, pónganse ustedes en el lugar del Padre Pío en esta oración pidiendo la intercesión de la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh María, Madre mía, líbrame de todos los males, especialmente del pecado. Obtén para mí la gracia de amar a Jesús con todo el corazón y de aceptar con fe la voluntad de Dios.
Sé mi refugio en la hora de la prueba y mi esperanza en la hora de la muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces vamos a comenzar con la carta 318. La respuesta de Padre Pío a Padre Agostino. Vamos a ver qué decide, si va a ir en esta oportunidad a salir de Pietrelcina o no. La fecha es Pietrelcina, del 3 de febrero de 1916. Dice: mi querido Padre, que Jesús esté siempre con usted. Respondí de inmediato a la carta que acabo de recibir. Usted puede imaginarse la vívida impresión que ha dejado en mí la noticia que usted me ha dado, aunque yo me he estado preparando para esto ya por algún tiempo. Siento muchísimo no poder, por el momento, satisfacer el piadoso deseo de esa pobre alma, aun cuando este también es mi propio deseo, aunque no sé nada de los efectos que se esperan. A mis otras dolencias ahora se le ha sumado una fuerte dosis de influenza, lo que no me permite movilizarme. Pero ya que usted me dice que cree que Jesús quiere que yo visite a esta persona, espero poder ir tan pronto como Jesús me ayude a sentirme un poco mejor. Tal vez busque a alguien que me acompañe y así lo alivia a usted de muchas situaciones embarazosas. ¿Qué dice de esto? ¿Lo aprueba? Me parece que esta es la mejor manera de realizar el viaje, tomando en cuenta el delicado estado de mi salud que cambia de un minuto al otro, sin hablar de las inclemencias de la temporada. Lo abrazo y beso con la misma estima de siempre y le envío mi cálido saludo mientras quedo con afecto su hijo Fray Pío. O sea, no dijo que no, pero tampoco dijo que sí. Bueno, pero por lo menos estamos avanzando porque el Padre Pío estaba renuente. Exacto, exacto. Vamos a Esto ver es qué sucede. un gran avance. Pues la carta 319 la escribe el Padre Agostino a Padre Pío desde San Marcos la Catola el 5 de febrero de 1916. También estamos hablando de que es una temporada muy fría allá en Europa. Y el Padre Pío tan quebrantado con ese frío moviéndose de un lado al otro, y eso es montaña. El Padre Pío vivía en el Monte Gargano prácticamente. Eso es una zona montañosa que cuando hace frío, y cuando hace calor, hace calor. Escribe el Padre Agostino: mi amado Hijo en Jesús Cristo, que Jesús sostenga tu corazón en cada estado en el que Él se plazca colocarte. Que Él siempre te consuele y te bendiga. En Él y con Él te agradezco por tu última postal. ¿Me prometes entonces, apenas Jesús te haga sentir un poquito mejor, tú harás este viaje para el consuelo y el bienestar de tantas almas? Yo ciertamente lo considero una promesa y te pido en nombre de Jesús perseverar en tu deseo de cumplirlo tan pronto como puedas. Le estoy escribiendo este mismo día a esa alma para darle las buenas noticias. O sea, ya el Padre Agostino comprometió al Padre Pío que era así. Ya, lo dio por eso. Tú pides mi opinión acerca de eximirme de acompañarte, pero te digo con afectuosa franqueza que todas las razones militan en favor de que yo te acompañe. En primer lugar, esa alma me ha dicho claramente que yo te debo acompañar. Ella no quiere verte en compañía de nadie más. En segundo lugar, más temprano que tarde debo ir a Benevento, por orden provincial, para hacer unas diligencias para la provincia, en esa prefectura. Entonces, puedo aprovechar la ocasión para acompañarte. En tercer lugar, tú deberás permanecer en Foggia por unos días, porque esa alma no estará satisfecha con una sola visita. Además, ella sin dudas querrá que oficies algunas misas en la capilla de la familia. En unas palabras, tendrás que dar algunas charlas espirituales y finalmente tendrás que visitar la capilla del santuario Madre de Dios Incoronata, Madre de Dios Coronada. Entonces ya bueno, el Padre Pío ya aquí no puede echarse para atrás. Dice, considerando todo esto, un poco de tiempo ciertamente se necesitará, y si alguien te acompaña desde Pietrelcina, no podría quedarse en Foggia por varios días, sobre todo a causa del nuevo decreto vigente en ese lugar.
publicado hace ya unos años, que prohíbe a familiares de los frailes o a otras personas no consagradas quedarse más de 2 días. Entonces es imperativo que yo debo acompañarte. Y por otra parte, porque privarme a mí de este consuelo, quién sabe cuándo nos podremos ver otra vez. Ahora debo y quiero darte un consejo, junto con mi opinión, la cual ciertamente no podrá ser despreciada y la cual creo que va en conformidad al plan divino. Es esto. No podemos dejar que se sepa, y por tanto que sea ocasión para crítica, que irás a Fobia solo para esa visita. Ambos laicos y frailes deben convencer de que tú vas para allá porque has sido llamado por el provincial, como de hecho es el caso, porque el provincial y yo ambos queremos esta visita, ya que esa persona acudió a nosotros para obtenerla. Estamos conscientes de que el mundo es invariablemente malicioso y no debemos darle a la gente ningún chance para juzgar mal. Entonces, tú irás a Foggia y yo mismo te traeré a visitar a la señora en cuestión. ¿Estás de acuerdo con mi consejo? Todo lo que tienes que hacer ahora es dejarme saber lo antes posible el día que has decidido viajar. Puedes pedir a alguien que te acompañe a Benevento, donde me encontrarás si voy a ese compromiso que ya te mencioné. O tú tomarás el tren a Foggia, donde me encontrarás en la estación. Yo pudiera llegar a Foggia unos días antes y allá arreglar tu viaje. Es ahora tu decisión y te recuerdo no demorar porque esa alma puede estar urgentemente necesitada. También te recuerdo que esta es la voluntad de Jesús, que también debes cumplir con algo de sacrificio. En tu respuesta, la cual espero ansiosamente, dime algo de esa otra alma de quien te hablé en mi última carta. Si tú supieras cuánto ella está rezando por ti, ¿no merece ella algún consejo tuyo entonces? Y su pobre director no debe saber nada. Ora todo el tiempo para que Jesús multiplique estas y sus amadas almas para su propia gloria y para la salvación de este pobre mundo. Quiero la decisión de tu viaje sin demora y no temas de Jesús porque Él te ayudará, así como te ayudó en los tiempos de tus exámenes médicos por la Armada. Al Padre Pío lo iban a mandar a servir al ejército enfermísimo y bueno, gracias a Dios no sucedió. Entonces se lo está diciendo que nuevamente le ayudará. Él te salvó por el beneficio y el consuelo de las almas que le pertenecen a Él. Te bendigo con todo mi corazón, con afecto en Jesucristo, Fray Agostino Capuchino. Yo me imagino la emoción con la cual el padre Agostino estaba escribiendo todo ese plan. Yo llego primero, tú llegas después, tú buscas no sé qué, el tren, esta es la hora, todo el plan. Yo me imagino la emoción. No, y la cara de Padre Pío leyendo esto. Como diciendo, ok, ya, si esto es lo que Dios quiere, ya, vamos. El Padre Pío abrió una ventanita en la carta y el Padre Agostino se metió y le organizó todo. Sí, le dio la mano y agarró el brazo. Ajá, como se dice así, tal cual. Ok, vamos a ver qué contesta Padre Pío a esta carta, toda planificada del Padre Agustino. Dice, el 8 de febrero, fíjense las fechas, ¿no? Es casi que salen al mismo día las cartas. La que tú acabas de leer era del 5 de febrero, la recibe el Padre Pío, ya le está contestando el 8. Dice, mi muy querido Padre Lector, Dios nos está ayudando. Me estoy sintiendo un poco mejor. Espero sinceramente que el Señor se complazca en detener su mano por un tiempo. Le notifico que estoy completamente a su disposición para ese viaje. Ajá, ya dijo que sí. Le dejo a usted escoger el día y la hora. Arregle todo según la voluntad de Dios. Solo le voy a pedir que tenga en mente que debo estar aquí los domingos para misa, ya que mi presencia es absolutamente necesaria. Tengo muchas cosas que decirle cuando nos veamos, también con respecto a esas almas que están unidas a nosotros en el mismo espíritu. Me despido con un santo abrazo del Señor, Fray Pío Capuchino. Ya se puso a la orden, ya dijo, usted planifique
él está confiando en que esa es la voluntad de Jesús, como su director espiritual le acaba de decir. Qué bonito cómo va cambiando todo en la vida del Padre Pío a partir de este año, el comienzo de este año. Sí, 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 este es un año muy importante, 1916. Estas cartas prometen. Bueno, pues yo le voy a leer la carta 321 que escribe el Padre Agostino a Padre Pío desde San Marco la Catola el 10 de febrero, o sea, 2 días después. Van cartas para allá y para acá. Mi amado Hijo en Jesús Cristo, solo unas pocas líneas en este momento porque, Dios mediante, podré decirte todo en persona. El provincial y el secretario están ausentes. Fueron a San Giovanni Rotondo. El padre Sale por ahí. Ludovico, ajá, el padre Ludovico también fue a Foggia para presentar sus papeles como capellán de la Cruz Roja y regresará en pocos días. Yo estoy aquí con solo 2 sacerdotes, padre Justino y padre Clemente, porque el viejito sigue enfermo. Ese es un padre que tenía muy enfermito, creo que el nombre era Francesco. Francesco, viejito, ya estaba muy viejito, muy enfermito. Muy viejito y enfermito. Debo esperar que el padre Ludovico regrese antes de que yo pueda ir a Foggia. Muy probablemente me podré ir el lunes si Dios quiere. Desde Foggia te dejaré saber el día, hora y detalle del viaje. Te recomiendo que mientras hagas los arreglos para que alguien celebre las misas allá menos un domingo, ya que no sé si podremos resolver todo rápido. Tú entenderás que no es solo cuestión de voluntad. Hasta que nos veamos entonces, te bendigo y abrazo con todo mi corazón. Con afecto en Jesús Cristo, Fray Agostino Capuchino. Todos te recuerdan en la presencia de Jesús. Bueno, y ya ahí mismito el 13 de febrero, en la carta 322, el padre Agostino le vuelve a escribir a Padre Pío y le agrega: mi amado Hijo en Jesús Cristo, que el Señor siempre esté contigo. Llegué aquí esta mañana, es decir, ya está en Foggia. Rafaelina está muy enferma, pero resignada. Que Jesús la consuele en sus sufrimientos. Ella estuvo muy reconfortada a escuchar que Jesús le concede la gracia de tu visita cuando llegues aquí. Espero que Jesús te dé la fortaleza para viajar. Apenas recibas esta carta, quizá el martes en la mañana, envíame un telegrama. Así es como se realizará el viaje. El miércoles en la mañana tú vendrás a Benevento, en el tren de las 7 de la mañana. Yo mismo iré para allá a las 6 de la mañana y nos encontraremos en Benevento. Compra un ticket solo hasta Benevento, yo me encargo de lo demás. Si logramos la conexión, saldremos de inmediato. Si no, tendremos que tomar otro tren más conveniente. Envíame entonces el telegrama el martes y nos encontraremos en Benevento el miércoles. Que Jesús arregle todo para su gloria y nuestra salvación. Tengo muchas cosas que contarte. Deprisa, te abrazo y te bendigo con afecto, Fray Agostino Capuchino. Ellos están así como que una notica sale el cartero, una notica sale el cartero, porque recuerden que todo esto dependía de los carteros, ¿no? Y a lo que no han seguido las cartas, este padre Agostino que hablamos aquí es el papá espiritual de Padre Pío, pero es un amor de padre y Padre Pío le tiene un amor de hijo, una admiración y ha sido un santo detrás del santo. Él lo ha acompañado, lo ha apoyado, lo ha consolado, lo ha regañado también. Un papá pero llenísimo de sabiduría. Sí, Y aquí en esta carta 300, sí, no, yo amo al Padre Agostino. Yo a través de esta carta le he tenido un cariño al Padre Agostino y más de una carta de esta han salido unas oraciones bellísimas. Él dándole bendición al Padre Pío hace unas oraciones hermosas como para aplicarlas nosotros mismos. Sí. Ahorita están breves con estas cartas. En la 323, el Padre Pío le escribe a Padre Agostino desde Pietrelcina el 15 de febrero de 1916. Mi muy querido Padre, que Jesús esté con usted siempre. Amén. Tengo su carta y por razones sobre las cuales no tengo control y que le explicaré cuando nos veamos, no es posible para mí viajar mañana en la mañana. Sin embargo, este arreglo está bien.
El jueves en la mañana tomaré el tren que llega a Benevento cerca de las 8 de la mañana y esperaré allí por usted. El ogro nos ha robado un día. Que la voluntad de Dios se cumpla. Hasta que nos veamos el jueves, me despido deprisa con mi corazón lleno de alegría, su hijo, Fray Pío. Y hay una notita que dice, Padre Pío sale de Pietrelcina el jueves 17 de febrero, hacia Folla. Por registros de la parroquia, sabemos que él celebró un bautismo allí por última vez el 15 de febrero. O sea, la razón fue un bautismo. Sí, tal vez era un compromiso que ya él tenía y no podía dejarlo. Vamos a comenzar ahora lo que llama el segundo periodo. El primer periodo es desde que el padre Pío entra, se ordena sacerdote y, y llega a este año, 1916. Luego comienza una segunda etapa entre 1916 y 1918. Esta etapa se ubica entre dos eventos. Uno, el regreso definitivo a la vida en el convento, el 17 de febrero de este año, 1916, el día que él sale hacia Benevento a encontrarse con el padre Agostino. Y segundo, los estigmas, la estigmatización del padre Pío el 20 de septiembre de 1918. Esos son los dos eventos como comienza este periodo y con el que termina. Vamos a comenzar a leer un poquito los eventos biográficos que están alrededor de esta época, de estos 2 años. Hay eventos externos y hay otros eventos u otras actividades. Dentro de los eventos biográficos, dice, en la tarde del 17 de febrero de 1916, Padre Pío llega a Foggia. Convencido de que era un viaje corto para luego regresar a Pietrelcina. Él juraba que él iba a regresar, pero ya él no viviría en Pietrelcina nunca más. El padre Benedetto le hizo entender que no se mencionaría más el viaje de regreso y le ordenó permanecer en el monasterio de Santa Ana en Foggia. El padre Benedetto es el provincial. Y él era uno de los que estaba ya, no hallaba cómo hacer para que Padre Pío saliera de Pietrelcina. Así que finalmente él ayuda al Padre Agostino para que el Padre Pío salga a visitar a esta señora, Rafaelina, que está muy enferma y quiere ver al Padre Pío. Y una vez que el Padre Pío sale y se moviliza hasta Foggia, ya el Padre Benedetto le dice, ya saliste, ya no vuelves. El clima de la ciudad, especialmente en verano, no era beneficioso para la delicada salud del Padre Pío. En la segunda mitad de julio, él visita por primera vez San Giovanni Rotondo. Fíjense, en julio del 16. El superior de este convento, que es el padre Paolino de Casa Calenda, había ido a Foggia a predicar por las fiestas de Santa Ana. Y cuando regresó, se trajo con él al Padre Pío a San Giovanni para ofrecerle unos días de reposo de ese clima de Foggia. Fíjense cómo Papá Dios va poniendo todo en el camino del Padre Pío. En agosto, el 5 de agosto, Padre Pío regresa a Foggia. Como él dijo sentir una mejoría en su salud y le pide permiso al provincial, es decir, al Padre Benevento, el 13 de ese mes para ir a San Giovanni una vez más por un corto tiempo. El permiso fue concedido, claro, eso era lo que el padre Benedetto quería, ¿no? Él sale de Foggia el 4 de septiembre, viaja y ese viaje temporal de unos días se convierte en permanente, solo interrumpido por cortas ausencias por motivos espirituales o militares. El 4 de diciembre del 16, él estaba en Pietrelcina, listo para reportarse para un examen médico preliminar para servicio militar, porque lo vuelven a llamar para la guerra. El 18 va a Nápoles, permaneció en las barracas hasta el 30 de diciembre. Y en enero 3 de 1917 sale de Nápoles con permiso por convalecencia de 6 meses.
va hasta Pietrelcina, se detiene en Foggia y luego regresa a San Giovanni Rotondo. O sea, atravesó Pietrelcina, pero no se queda. Ya en el 1917, en mayo, va a Foggia de nuevo, luego de ese periodo de 6 meses de reposo. El 16 sale hacia Roma con su hermana Graciela, quien se convierte luego en monja brigidina de Santa Brígida. El 23 de enero él hizo el viaje de vuelta desde Roma hacia Foggia. Casi un mes después, el 30 de junio, lo vuelven a llamar para el servicio militar, pero por un error una carta no fue entregada. Él no recibió entonces sus papeles militares. Fue notificado por telegrama y sale el 19 hacia Nápoles. El 5 de noviembre le dieron permiso de convalecencia otra vez, 4 meses, y después de una breve visita a Pietrelcina, regresa a San Giovanni Rotondo. Una vez más, y esta ya fue la última, el ruido de la barraca vuelve a romper el silencio del claustro. El 5 o 6 de marzo de 1918, el Padre Pío va otra vez a Nápoles al servicio militar, pero pocos días después fue declarado no apto para servicio militar y finalmente es despedido. El 18 de marzo regresa a San Giovanni Rotondo. A mediados de abril, el padre Benedetto le dio permiso para ir a San Marco en la Catola, donde estaba el padre Agostino, era algo de ausencia de la Armada, era un permiso. El propósito de la visita era buscar luz y guía espiritual en sus propios problemas espirituales y en este punto crítico, decisivo de la vida de Padre Pío. Él permanece en San Marco en la Catola hasta el 13 de mayo, día muy especial, día de la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima. Y desde ese momento ya nunca sale de San Giovanni Rotondo. Entonces esto es más o menos lo que sucede, lo que vamos a leer. Claro, estas no son las cartas, vamos a leer las cartas de este periodo, pero esto es lo que vamos a estar viendo, lo que sucede en este periodo entre 1916 al 18. Para que nos hagamos una idea cronológica de los sucesos que acontecieron en la vida del Padre Pío en este segundo periodo. Las actividades, el propósito obvio, inmediato del regreso del Padre Pío a la vida del convento fue la ayuda espiritual a Rafaelina Serace, y es el alma de la cual hablaban. Ella falleció el 25 de marzo de 1916. O sea, él salió, la visitó, la acompañó y al poquito tiempo ella murió. Él la estuvo guiando a través de cartas. Por eso ella necesitaba tanto. Ella no murió muy mayor, ella tenía algo alrededor de 50 y tantos años. Pero fue decisiva para la salida del Padre Pío de Pietrelcina. Dios usó este pretexto para hacer pública y extender el campo de su actividad sacerdotal. El día después de su llegada a Foggia, Padre Pío se encontró a sí mismo en el centro de un movimiento de intensa espiritualidad y era buscado como director espiritual. Tal vez todos estaban conscientes de la responsabilidad del guía espiritual y de la extensión de este movimiento. Pocos días antes de su partida a San Giovanni Rotondo, Padre Pío le confió a su director espiritual esto, y cito literalmente las palabras de Padre Pío: usted debe saber que no se me permite un momento de libertad. Una multitud de almas sedientas de Jesús me presionan, así que estoy al límite. Muy buscado. Sí, imagínense, literalmente le llovieron almas que necesitaban de él. Qué bonito, de tener una vida tan tranquila en Pietrelcina y en convalecencia a tanta actividad de no parar. El Padre Pío fue transferido definitivamente a San Giovanni Rotondo, se le encomendó la asistencia espiritual de los estudiantes. Además, un grupo de almas activamente buscando la perfección muy pronto se formó a su alrededor. Este grupo creció luego a través de correspondencias y también incluida a través de directores, las almas que estaban bajo su dirección espiritual.
Algunos nombres se repiten entre estas páginas, lo vamos a ver frecuentemente. Por ahora solamente vamos a mencionar tres. Lucía Fiorentino, su vida fue desde 1889 a 1934, a quien él conoció durante su primera visita en julio de 1916 y la dirigió desde octubre de ese mismo año. Luego está Asunta de Tomaso, quien murió en 1953 y recibió la primera carta del Padre Pío el 24 de septiembre de este mismo año, 1916. Rachelina Russo, quien murió en 1968, quien conoció a Padre Pío desde antes de que él llegara a San Giovanni Rotondo. En estas primeras almas que él dirigió podemos ver la descripción del primer grupo de oración Padre Pío. Ahí están los precursores de nuestro grupo de oración, los primeros, los pioneros. Y ojo, que no se formaron porque quisieron, se formaron porque el Padre Pío les pidió que se formaran los grupos de oración. Hacia finales del periodo, las multitudes que iban a hacer luego su rebaño en San Giovanni Rotondo aún no estaban allí, pero Padre Pío estaba tan ocupado con la guía de los que había recurrido a él que no tenía tiempo ni siquiera para continuar regularmente sus correspondencias con sus propios directores espirituales. Estoy rodeado de tal multitud de ocupaciones que no sé por dónde comenzar, escribe Padre Pío. No tengo tiempo, las horas de la mañana se van casi en su totalidad en escuchar confesiones, pero bendito sea Dios quien me ayuda con su gracia. Y con esto finalizamos. Imagínense, el Padre Pío ya comienza a confesar, el Padre Pío comienza a dirigir almas espiritualmente en persona. Y todo esto antes de que llegara el río de peregrinos, cuando se volvió famoso. Sí, podemos ver aquí cómo la evolución, ¿no? La historia de todo, cómo poco a poco Dios fue abriendo el camino y entonces él que estaba tan en esa noche oscura, ¿no? Que no sabía qué hacer, ni a dónde ir, ni cómo hacer, ni nada, y llega Dios y le habla a través del Padre Agostino. Por eso es que el Padre Agostino para nosotros es un santo que tiene que estar allá junto a Padre Pío en el cielo, porque Dios se valió de él para hablar con el Padre Pío, para orientarlo. Como él dice, fíjate, las cartas están porque el Padre Agostino le dijo, siento que debemos guardar estas cartas, creo que eso es lo que Jesús quiere. Y siendo obedientes, la guardaron. Y él le dijo ahora, en este momento, después de tanto debatir, por qué no vienes, por qué no sales, qué te detiene, llega esta situación de esta señora Rafaelina, y Dios se vale de esa situación para, a través del Padre Agostino, convencer al Padre Pío, este es el momento de salir, estoy seguro que esto es lo correcto y esto es lo que Jesús quiere de ti. Y el Padre Pío dice, ok, soy obediente, salgo. Cuando usted diga, le haré lo que usted diga. Y salió y no regresó más. Tú sabes que yo investigando esta tarde, después de leer estas cartas, quería indagar sobre Rafaelina, porque yo de alguna manera sentía que Rafaelina es una de esas mujeres que uno veía en las fotos, con él, en la iglesia, con el grupo, y no, ella siempre estuvo muy enferma, siempre estuvo en cama, rezó mucho por él, se dejó aconsejar en medio de su dolor, de su sufrimiento. Más adelante leeremos muchas cartas de ella también. De hecho, en las web lo que más se consiguen no son estas cartas con sus directores espirituales, las cosas íntimas de Padre Pío. Lo que más se consigue son esas cartas tan bellas que le escribía entre sus hijos espirituales a Rafaelina, con unos consejos que les confieso que más de una vez yo en esas cartas le quito a Rafaelina y pongo Carmen Cristina, porque son unas cartas tan vigentes, tan para esta época, tan para mi vida o para la vida de cualquiera de ustedes. Y resulta que no. Él salió en febrero y ella murió a finales de marzo, el día 25 de marzo, un día mariano también, otra alma muy amada por la Virgen María. Sí, y fíjate, gracias a esa coyuntura, ¿no? Eh, ellos tenían ese contacto por carta y finalmente ella, antes de morir, lo quería ver, lo quería conocer, lo quería ver en persona.
de decir, esta es la persona que me escribe y que me da tanta paz en estas cartas, ¿no? Y me dice qué hacer. Y finalmente se conocen, se encuentran, él va a visitarla varias veces hasta que ella fallece. Tú sabes que yo Eh, leí en uno de los libros una anécdota de cuando él estaba cerca de ella cuando ella murió. Y él le peleaba, y ella peleaba, y él le peleaba, déjate, entrégate, ya, deja de seguir luchando. Fue una cosa que hasta estuvo con ella hasta las últimas, como un papá espiritual. sí, sí. Entonces sí, a veces las cosas pasan y uno no sabe por qué. Fíjate en este caso. El padre Pío simplemente empezó, fue obediente, escuchó a su director espiritual y por eso el director espiritual le dice, reza por los directores espirituales porque tenemos una responsabilidad muy grande en guiar a otras personas, a otras almas. Y por eso esto también nos toca a nosotros. Debemos rezar por los sacerdotes, por los diáconos, por todas esas personas a quienes escuchamos, que nos dan consejos para nuestro bien, que nos quieren bien. Hay que rezar por todos ellos. Por las vocaciones, porque todos queremos los sacerdotes, convengamos, todos queremos a los sacerdotes, nos gusta la dirección espiritual de los sacerdotes, nos gusta escucharlos, nos gusta que nos escuchen, pero cuando oramos por las vocaciones sacerdotales, también tenemos que estar dispuestos a pensar que a lo mejor en nuestra familia hay un futuro sacerdote. No, mi hijo no, no, mi hijo sí. Si Dios llama a mi hijo sí. Sí, y es una bendición muy linda, ¿no? Tener un sacerdote en la familia. Las experiencias que yo he tenido es algo muy especial. Entonces, pues sí, hay que rezar por todos ellos, entregárselos a nuestra Madre María, pedirle al Espíritu Santo que siempre los guíe y rezar por ellos, como decía siempre el Padre Agostino a Padre Pío, reza por todos los guías espirituales y por tantas almas a las que ellos dirigen. Sí, Señor, recemos por los seminaristas, recemos por los sacerdotes, porque ellos dejan todo. Ese sacerdote que nosotros vemos y que le tenemos tanto cariño, ese sacerdote dejó a un lado la posibilidad de ser un esposo, de ser un padre, de desarrollarse profesionalmente en algo que le gustase. Ese sacerdote, por lo general, cuando llega viejito, no tiene familia, no Sí, tuvo familia. solito. Depende del cariño y del cuidado de su feligresía, de esas almas que él acompañó durante tantos años, para que lo visiten en un hospicio, para que le lleven a lo mejor una comida, una palabra de aliento, un cariño. Entonces Así oremos es. por los sacerdotes, que, que tienen una responsabilidad muy grande, porque si ellos ayudan a salvar almas como Padre Pío, son un montón de almas que le va a presentar al Señor, pero si ellos se equivocan, se llevan un montón de almas también en el camino. Entonces necesitan, si nos atacan a nosotros, pobres mortales, imagínense el ataque y la responsabilidad a un santo sacerdote. Así es, así es. Entonces sí, hay que rezar por todos ellos. Y bueno, hemos acompañado a Padre Pío en esta primera etapa de su vida, una etapa muy dura que jamás, jamás nos hubiéramos imaginado de no haber No, sido por estas cartas. no, señor, el pobre pasó unos años muy duros. Estas cartas que hasta hoy cerramos el primer periodo, fue fuerte, fue muy fuerte. Yo jamás me imaginé que tan jovencito llegase a sufrir tanto y a pasar tantas cosas, no solamente físicamente, pero también espiritualmente. Sí, y hay cosas que él no dice en las cartas que le dice al Padre Agostino, cuando nos veamos en persona, se Te las cuento. voy a decir, sí. Pero bueno, hemos aprendido muchísimo. Vemos al Padre Pío de una manera diferente, no como alguien que siempre está sonriendo porque siempre está feliz y nunca le pasa nada, al contrario, es una persona que lleva la procesión por dentro todo el tiempo. Ujú. Y Sí, conocimos al Padre Pío, hijo espiritual, porque ya conocíamos al Padre Pío, padre espiritual. Entonces, para ser padre espiritual tuvo que ser un hijo y ha sido un hijo muy bueno y obediente con Padre Agostino y con Padre Benedetto. Un tremendo hijo espiritual. sí, muy obediente. Ujú. Ujú. Muchas gracias por acompañarnos. Dios los bendiga y Dios mediante nos vemos el próximo lunes, 6:30 hora de Miami.
Sí, bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Bendiciones para todos y recuerden rezar por las benditas almas del purgatorio también, como el Padre Pío siempre pedía. Muy amadas por él. Ujú. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Bendiciones.